En este día le agradecemos a Dios esta nueva oportunidad que nos concede de vivir. De igual manera le agradecemos a Él porque una vez más nos permite llegar a cada uno de ustedes. Por eso en este magnífico día reciban un cordial saludo en compañía de todos sus seres queridos. Los invitamos para que iniciemos este programa colocándonos, poniéndonos en las manos de Dios. Para eso que los invito, para que iluminados en este día con la lectura orante de la palabra, con un texto de manera muy especial del evangelista San Marcos en el capítulo 11, que dice de la siguiente manera. Cuando llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No dejaba a nadie transportar objetos por el templo. Y les explicó, está escrito, mi casa es casa de oración para todas las naciones. En cambio ustedes la han convertido en una cueva de asaltantes. Les oyeron los sumos sacerdotes y los letrados y buscaban la forma de acabar con él, pero le tenían miedo porque toda la gente admiraba sus enseñanzas. Cuando anocheció, salió de la ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Iluminados con este texto del evangelista San Marcos en el capítulo 11, quiero invitarlos para que en este día, en esta oportunidad, tengamos o conozcamos un poquito de algunas cosas prácticas, cuáles han de ser nuestras actitudes cuando estamos en el templo, cuando estamos en alguna celebración litúrgica, ya sea la Eucaristía o algún acto de piedad, para que estemos de la mejor manera, para que tengamos una buena disposición y para que conozcamos de igual manera cómo es que se desenvuelve, cómo es que se celebra una Eucaristía, para que nosotros, para que todos ustedes la podamos celebrar de la mejor manera. En este momento nos encontramos en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria, precisamente en la puerta principal. Y queremos grabar precisamente, o queremos transmitir precisamente en este momento, o desde este lugar, y es precisamente para darles a conocer la importancia o lo importante que es el templo para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos. En este templo, que está consagrado precisamente para el culto divino, y que está precisamente bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Candelaria, es el lugar donde todos los fieles de Guarne, donde la gran mayoría de fieles de Guarne se congregan no solamente los días en semana, sino especialmente el fin de semana para la celebración de la Eucaristía. Por ende es un lugar muy especial, en el cual muchos de nuestros fieles vienen aquí delante del Señor a exponer cada una de sus necesidades, a entregarle cada uno de sus problemas y también a darle gracias por todas las cosas que día tras día nos concede. Y por eso algunas actitudes que debemos de tomar antes de entrar al templo son las siguientes. En primer lugar, recordar que entramos a un espacio que es sagrado, es la casa de Dios, el cual por el mero hecho de ser sagrado ya exige cierta postura o ciertas formas de comportarnos, de entrar siempre en silencio, en actitud de silencio, en actitud de escucha, en actitud de meditación, entrar sin afanes y como segundo lugar, saber que entramos es a encontrarnos con el mismo Jesús. No es un lugar para venir a charlar con los amigos, con las vecinas, con los vecinos, no, es un lugar que precisamente, como ya lo dije, es un lugar sagrado. Venimos a encontrarnos con el Señor. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada.
Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos. Más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Estas y otras tantas son las actitudes que debemos de tener cuando ingresamos o cuando entramos no solamente a este templo de Nuestra Señora de la Candelaria, sino a cualquier templo del mundo entero, perfectamente podríamos así decirlo. Ya lo decíamos, de entrar en silencio, saber que es un lugar sagrado y que como tal exige respeto, exige pulcritud, exige entrar en calma, entrar en paz, entrar en tranquilidad. Y una de las actitudes también muy importantes que debemos de tener cuando entramos al templo es saber por qué, para qué y por quién entramos en el templo. Muchas veces nosotros como fieles caemos en ese error, muchas veces por ignorancia o muchas veces simplemente porque no tenemos el conocimiento, porque nunca nos lo han enseñado. Y es que llegamos, y es uno de los grandes problemas, valga la aclaración, y quiero insistir mucho en esto, y es lo siguiente. Entramos a una iglesia y buscamos una imagen. Yo me pregunto, ¿qué es más importante? ¿El mismo Jesús que se encuentra presente en el sagrario o una simple imagen? Por eso la invitación, queridos fieles, queridos amigos, queridos televidentes, es que cuando entremos a un templo, a cualquier templo, lo primero que debemos de buscar es el sagrario. Saber dónde está el sagrario, que es el Señor mismo quien está ahí en cuerpo y alma y quien escucha nuestras plegarias. Es verdad que hay imágenes a las cuales le tenemos fe o ya sea la advocación de alguna imagen, de algún santo que simplemente es importante en nuestra vida, pero siempre tener el centro y saber quién es el más importante, que en este caso es el sagrario. ¿Cuáles son de las otras actitudes que debemos de tener cuando entramos al templo? Ya lo decía, no es un lugar para venir a charlar, ni mucho menos para venir a comer, ni mucho menos para venir a hablar por teléfono, por celular. Por ende entramos en silencio, en actitud de oración, de meditación, en actitud de escucha. Es un lugar sagrado. Y como es un lugar sagrado, simplemente tengamos esa pequeña decencia de a nuestros teléfonos, a nuestros celulares, colocarles vibrador o apagarlos. Es un encuentro con el Señor. Y como bien lo hemos escuchado, el Señor habla con nosotros, pero estoy seguro, me atrevería a decir, que no habla todavía por teléfono. Entonces, apaguemos los teléfonos, entremos en actitud de oración, en actitud de escucha. De igual manera, tengamos unas posturas que sean dignas de aquella persona que viene a rezar. Las bancas no simplemente es para venir a sentarnos de cualquier manera, para venir a charlar con las demás personas. Venimos es a charlar, venimos es a dialogar, venimos es a orar con Jesús,
que se encuentra precisamente en el sagrario. De ahí que nuestra actitud en el templo ha de ser decorosa, de la mejor manera, siempre dispuestos no solamente a ese encuentro personal con Dios, sino también que yo desde mi propia experiencia, desde mi visita al templo, propicie que las demás personas también tengan un encuentro personal con Dios. No puedo venir, como ya lo decía, a tomar o hacer ciertas actitudes que perfectamente pueden hacer desubicar a las personas. Por ejemplo, en este momento yo lo estoy haciendo, por estar grabando dentro del templo, yo sé que muchas de las personas que están haciendo oración se pueden desubicar. Son cosas que no se deberían hacer. Si lo digo yo, mucho más debemos de hacerlos todos. Tener ciertas actitudes, tener unas actitudes claras, de forma de que no vayamos a desubicar a nadie, para que ese encuentro personal de las personas no se quede truncado por nuestra falta de compromiso o por no sabernos comportar en el templo. Yo lo decía ahora, al templo venimos a muchas razones. La principal razón es a celebrar los sacramentos. Por eso en toda nuestra vida cristiana, nuestra vida sacramental siempre se va a desarrollar en el templo. Desde el momento de nuestro bautismo, el cual se hace precisamente dentro de la celebración de la Eucaristía, se hace en el templo, pasando por los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, los demás sacramentos, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, y de manera muy especial también cuando despedimos a nuestros seres queridos. El templo es un lugar importante en la vida del creyente, porque es en el templo donde se recibe a los niños que han nacido, y también donde se despiden aquellos seres que ya nos anteceden en la eternidad. La importancia del templo. Y como lo decía ahora al inicio, hay que insistir mucho en esto, y es porque muchos de nuestros fieles creen que esto es un edificio más, y no es un edificio más, es un edificio, valga la aclaración, pero es un edificio en el cual nos debe de llevar, o donde tenemos que llegar, a ese encuentro personal con el Señor. Y si así como nuestra casa nosotros la respetamos, tratamos de hacerle aseo todos los días, de trapear, de barrer, de limpiar las ventanas, de barrer el andén para que esté todo limpio, de igual manera este lugar también exige no solo que esté limpio, sino que también nosotros lo ayudemos a cuidar. Por ejemplo, no hay razón alguna para colocar nuestros pies en lo que comúnmente conocemos como los arrodilladeros, o en las bancas o en los reclinatorios. No hay razones. Es para arrodillarnos, no para montar nuestros pies. Muchos lo hacemos simplemente por comodidad, y es que no es para esto, es precisamente para arrodillarnos. Y son detallitos pequeños que perfectamente nosotros hacemos tan mecánicamente que lo que estamos haciendo sencillamente es destruyendo o acabando con lo que encontramos dentro del templo. Todo lo que está en el templo ha de servir para ese encuentro personal vivo, para ese encuentro vivo y definitivo, precisamente con Jesús, que se encuentra precisamente en el sagrario. Así que nuestra actitud ha de ser de la mejor manera. Otra de las tantas actitudes que debemos de tener en el templo es ¿cuál? Llegar con tiempo, no llegar a prisa. Es triste, uno como ministro lo nota, y es muy triste, no solamente en la celebración de la Eucaristía, sino en cualquier acto religioso, la gente siempre llegando tarde, fuera de que llegan desubicados, sudados, sin saber dónde se van a hacer, buscando puesto, no solamente se desubican a sí mismos, sino que también desubican al resto de las personas que se encuentran en el templo. Por eso, para cualquier ceremonia, para cualquier acción litúrgica, para la celebración de la Eucaristía, tengamos la delicadeza de llegar un poquito temprano, 5 o 10 minuticos antes, que sirvan precisamente para orar, para pedirle al Señor que nos conceda vivir esa ceremonia de la mejor manera. Vuelvo y lo repito, es muy triste que las personas lleguen al templo y lleguen cogidos de la tarde simplemente sin saber dónde se van a sentar, o quizás tratando de ubicarse, incluso interrumpiendo a la gente muchas veces en las ceremonias que son tan concurridas. Es triste ver eso. Lo peor aún, o algo mucho peor, me atrevería a decir yo, venimos al templo y nos quedamos en el atrio. La verdad, ni estamos afuera ni estamos adentro. Me atrevo a decir la siguiente, espero no ofender a nadie, y si lo hago pues me sabrán disculpar. Son ceremonias que sencillamente estamos perdiendo el tiempo, porque ni le estamos colocando cuidado a la gente que pasa por la calle, ni estamos concentrados en lo que está pasando en la celebración. Así que si venimos a la iglesia a una celebración litúrgica, ya sea la Eucaristía, un rosario o cualquier otra celebración, debemos de estar dentro del templo. ¿Y esto cómo lo logramos? Precisamente si salimos temprano. Y muchos de nosotros perfectamente nos podríamos justificar.
No, lo que pasa es que yo vivo muy lejos, el bus, la chiva llega muy tarde, lo que pasa es que el sector queda muy lejos. Queridos fieles y queridos televidentes, ustedes son conscientes que no solo en este templo parroquial, sino en los templos parroquiales de Guarne y de nuestra diócesis, inclusive de Colombia, son muchas las celebraciones eucarísticas que tenemos día tras día. Ejemplo, en nuestra parroquia tenemos de lunes a sábado 4 Eucaristías, 2 en la mañana y 2 en la tarde, donde perfectamente tenemos el tiempo suficiente de poder llegar temprano. Y si hablamos los fines de semana, un domingo, más o menos son entre 9, 10, 11 Eucaristías. Así que tengamos el tiempo, si vamos a participemos de la mejor manera. Y para que ustedes no digan, no piensen que es que muchas veces son sermones regañando a la gente por lo que hace o por lo que deja de hacer, valga la aclaración y también yo creo que valdría la pena hacerlo, y es agradecerle a cada uno de ustedes. Agradecerles, ¿por qué? Por su cercanía con la parroquia, por la práctica o por el ejercicio de los sacramentos. Es bonito aquí en nuestra parroquia, yo lo admiro y los felicito mucho a ustedes, y es que el amor que se ve en los feligreses, en ustedes, por la Eucaristía, es algo que realmente a uno lo llena de alegría. Ver a las familias que vienen con los niños es algo sorprendente y algo muy lindo, y ojalá que nunca dejemos de practicar esto. Felicitarles también por la práctica, ya lo decía, de los sacramentos, de manera muy especial, la participación en la Eucaristía. Es muchas las familias, muchas las personas, muchos los niños, muchos los jóvenes, muchos los adultos que vienen precisamente con esa devoción a celebrar la Eucaristía. Qué bueno que no solamente lo vivamos, sino que lo sigamos viviendo. Y de igual manera, la invitación es para que lo sigamos haciendo. De igual manera, felicitarles por la práctica o porque se acercan mucho al sacramento de la reconciliación. Qué bueno que estemos día tras día en gracia de Dios. Eso, en cosas tan pequeñiticas, es el lugar o son las ocasiones en las cuales perfectamente uno podría decir, el Señor sigue haciendo su obra en medio de nosotros. La mera participación de la Eucaristía, la recepción del sacramento de la reconciliación, las prácticas piadosas, las prácticas de fe que realizamos en este templo, ténganlo por seguro que son bendiciones que Dios sigue derramando en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Así que aprovechemos esta oportunidad. Valga la aclaración, agradecerles por su cercanía con la parroquia. También les agradecemos por el respeto que tiene con los sacerdotes, no solamente de nuestra parroquia, sino del municipio de Guarne. Qué bonito es eso, uno ver las personas por la calle que lo saludan con ese cariño, con esa amabilidad, en los locales comerciales, que lo saludan a uno con ese cariño, lo hacen sentir a uno realmente en medio de la familia, en medio de esta gran familia que precisamente somos los hijos de Dios. Qué bonita oportunidad pues, para que vayamos perfeccionando en algunas cosas, para que seamos cada día mejores, y también en agradecerles por todo lo que ustedes tan generosamente hacen con nosotros, más que por nosotros, por la misma iglesia que somos todos nosotros. Con estas motivaciones sigamos pues avanzando en este conocimiento, en esta práctica de nuestra vida de cristianos, sigamos avanzando en este perfeccionamiento y en este caminar que conduce precisamente hacia ese encuentro definitivo con Cristo. Les invito para que vayamos a unas pautas comerciales y luego continuemos. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia.
Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos. Más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia. Entonces, queridos televidentes, como veníamos diciendo, son muchas las actitudes que debemos de tener cuando llegamos al templo. Recordemos alguna de ellas para que no se nos vayan a olvidar y para que las tengamos claras en nuestra vida. Primero, venimos al templo, que es un lugar sagrado, y si venimos al templo, venimos a ese encuentro personal con Jesús que se encuentra en el sagrario. Un lugar sagrado que exige el respeto, el decoro, la buena disposición, la buena actitud para estar en el templo. Cuando venimos al templo, no venimos a charlar con las demás personas, venimos a hablar, a charlar, a dialogar con Jesús que se encuentra en el sagrario. ¿Con qué otras actitudes o otras cosas debemos de tener en cuenta? Venimos, pero tratemos que cuando entremos al templo nos desubiquemos, o digámoslo así, nos desconectemos de lo que está afuera. ¿Eso qué quiere decir? Es verdad que venimos con preocupaciones, problemas, dificultades. Sí, todo eso lo traemos en el corazón, es verdad. Pero eso es lo que tenemos que presentarle al Señor. Y no simplemente la distracción por el teléfono que está vibrando, por el teléfono que está sonando, no. Cuando vayamos a entrar al templo, apaguemos nuestros teléfonos, desconectémonos, que téngalo por seguro que por media hora, una horita que estemos desconectados, por eso no se va a acabar el mundo, ni va a ser el fin del mundo, ni mucho menos nos vamos a morir por eso. Otra de las actitudes en el templo, ya lo decía, el respeto y el cuidado de todo lo que encontramos en el templo. Todo lo que se encuentra en un templo precisamente es para nuestro cuidado y precisamente es para nuestro servicio. No en vano cuidar mucho los reclinatorios, los lugares donde nos arrodillamos. No es para montar los pies, para estar más cómodo, por eso es que tengo los pies corticos, entonces no me alcanza. No, sentaditos de la mejor manera y los reclinatorios respetando lo que es precisamente, si nosotros no lo queremos hacer, es para las personas que se quieren arrodillar, que quieren hacer su oración de rodillas. Y lo decía, en un templo se celebran muchas acciones, muchos actos religiosos, pero de manera especial se celebran o tenemos la práctica de los sacramentos. Esta parroquia, esta comunidad parroquial es bendecida, tiene un gran número de sacerdotes y eso es una bendición de Dios. Una bendición de Dios tener un gran número de sacerdotes, pero también es una bendición de Dios contar o tener tantos fieles, tantos laicos, tantos creyentes como ustedes que quieran acercarse precisamente al culto, a las diferentes celebraciones litúrgicas. Y les recordamos algunos daticos muy sencillos sobre algunos sacramentos. El sacramento del bautismo. En nuestra parroquia se celebran los bautismos cada 8 días, los sábados,
en la Eucaristía de las 12 del mediodía. Siempre que haya un niño para bautizar, se celebra el bautismo todos los sábados en la Eucaristía de las 12. Se piden algunas recomendaciones o algunos requisitos que deben de cumplir los papás de quienes van a hacer bautizar sus niños. Todo esto perfectamente pueden encontrar información en el despacho parroquial, que con mucha amabilidad yo sé que los van a atender. Vuelvo y repito, el bautismo, sábado, misa de las 12 del mediodía. Pero esta inscripción a veces ha de hacerse en el despacho antes del viernes del mediodía. ¿Eso para qué? Para darle la facilidad a la secretaria para que pueda sentar toda la documentación, ¿cierto? No dejemos todo para la última hora, que nosotros los colombianos y especialmente los paisas estamos muy enseñados a eso, a dejar todo para la última hora. Recuerden, sacramento del bautismo todos los sábados en la Eucaristía de las 12. Una celebración que es muy bonita, porque en el cual día tras día, cada 8 días, se van incorporando nuevos niños a esta gran familia que somos los hijos de Dios. Sacramento de la Eucaristía, ya lo decía ahora, tenemos 4 Eucaristías de lunes a viernes, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Y los fines de semana, el día sábado, tenemos estas 4 Eucaristías, pero ya lo decía, también tenemos la Eucaristía los sábados a las 12 del mediodía, que es la Eucaristía de los bautismos, en las cuales los niños reciben el sacramento del bautismo. Los días domingos tenemos aproximadamente entre 8 y 10 Eucaristías. Es perfectamente el espacio propicio para que nosotros podamos agendarnos y podamos participar. El sacramento de la reconciliación, de la confesión. Esta parroquia, yo me atrevo a decirlo, es una parroquia bendecida. En todas las celebraciones de la Eucaristía, mínimo hay 1 o 2 sacerdotes que están dispuestos a recibirnos en el sacramento de la reconciliación. Una gran bendición, no solo para la parroquia, sino para ustedes que tengan la posibilidad de poder acercarse a ese encuentro nuevamente con Dios simplemente cuando lo necesiten. Y no solo en las Eucaristías, también en el despacho parroquial cualquier sacerdote estará atento a atenderles en lo que ustedes perfectamente puedan necesitar. ¿Qué otros sacramentos realizamos o se pueden recibir en esta parroquia, en esta nuestra parroquia? Precisamente el sacramento del matrimonio, cumpliendo las disposiciones que pide la Iglesia. Cuando ustedes, queridos fieles, lo requieran, pues simplemente están las puertas abiertas. De igual manera, el sacramento de la confirmación. Bien sabemos que se están preparando los niños y los jovencitos tanto para recibir la primera comunión como para la confirmación, la catequesis los días sábados. Todo se dispone de tal manera que sea práctico para ustedes, que no coloquen ustedes excusas, que porque es que en la parroquia eso o aquello, que por tal motivo no nos podemos preparar. Ponemos todos los medios para que ustedes tengan un encuentro personal vivo con ese Jesús resucitado, con ese Jesús que siempre está dispuesto precisamente a recibirnos. Precisamente también tenemos la Eucaristía de exequias, exequiales. Cuando ustedes, queridos fieles, o nosotros perdemos un ser querido, estamos también dispuestos y siempre, no más que dispuestos, siempre estamos disponibles a servirles y acompañarles en esos momentos tristes, ¿cierto? Y es precisamente que día tras día, casi semanalmente, tenemos celebración de la Eucaristía precisamente exequiales, donde en acto de fe y en acto de amor y en acto de misericordia de Dios, ponemos en las manos de Dios la vida más que la vida, el alma de estos nuestros hermanos que nos han precedido en el sacramento de la fe. Así que no es de colocar excusas, tenemos los medios propicios, tenemos todo simplemente para acercarnos a Dios. Lo único que nos hace falta es querernos acercarnos a Dios. Y también yo digo que en este día sería la oportunidad perfecta para que nos centremos de una manera muy especial en el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía, bien lo dice la Iglesia, no solo en los documentos, en el Catecismo, Concilio Vaticano II, lo han dicho todos los papas, y bien lo sabemos, es el culmen, en la Eucaristía es el sacramento por excelencia. ¿Por qué el sacramento por excelencia? Porque en este sacramento convergen o en medio de este sacramento se celebran los demás sacramentos. Por eso ha de ser el sacramento por excelencia, el cual nosotros debemos de vivirlo de la mejor manera. Y para la Eucaristía, que es un encuentro personal y comunitario con el Señor, ya lo decía yo ahora, hay que vivirlo con ciertas actitudes. Una de ellas, llegar temprano a la Eucaristía, 5 o 10 minuticos antes. ¿Y para qué sirve este espacio? Precisamente para disponernos para celebrar este gran acontecimiento, en el cual no simplemente venimos a dormir, a roncar o a jugar o a charlar con las demás personas, sino que venimos a hacer un encuentro personal con el Señor.
llegar temprano, ubicarnos en nuestro puesto, no simplemente estar pendiente de quién vino, con quién vino, cómo vino vestido, si trajo el perro o el gato, no, simplemente de la mejor manera, venir y estar de la mejor manera, recordando que en la Eucaristía nos encontramos con un doble banquete, el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía, el cual se nos ofrece a nosotros gratuitamente y en el cual nosotros perfectamente o lo podemos recibir o lo podemos rechazar. Entonces, para el sacramento de la Eucaristía debemos de llegar con tiempo y valga la aclaración, es al templo, no a quedarnos en el atrio, ni mucho menos en la puerta, no es a escondernos detrás de una columna o detrás de la mampara, no es a charlar con alguien, no. Si venimos al templo es porque queremos, si venimos a la Eucaristía es porque realmente queremos participar de la Eucaristía. Es triste, y valga la aclaración, y lo hago como un llamado de atención y un jalón de orejas para muchos de nuestros fieles. Es triste, ya lo he dicho en algunas ocasiones, y los sacerdotes todo lo hemos dicho, y lo repito una vez más. Es triste uno ver a las personas que vienen supuestamente a misa, pero se quedan en el atrio, se quedan detrás de una columna. Peor aún, vienen a misa y no esperan para estar sentados para quedarse dormidos. Uno dice, ¿a qué estamos viniendo? ¿Será que realmente el Señor nos va a hablar a nosotros en el atrio por ahí dormidos? Quizás sí, pero la verdad es de dudar. Así que, si venimos al templo, venir de la mejor manera, de la mejor disposición. Nada ni nadie nos puede desubicar, nadie ni nada nos puede hacer perder de donde estamos. El único, o sobre lo único que debemos de tener los ojos fijos, es sobre el misterio que se está celebrando precisamente en el altar. Ya lo decía, llegamos temprano, nos disponemos. Como toda celebración litúrgica, como todo sacramento, bien sabemos, siempre inicia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros, de manera muy especial, iniciamos la Eucaristía estando de pie. Ya por diferentes motivos, por diferentes razones, por edad, por enfermedad, algunas personas tengan que estar sentadas, pues es aceptable esto, pero el resto de la comunidad debe de estar de pie. Inclusive, cuando inicia el canto de entrada, debemos estar en pie, porque simplemente es el momento en el cual nosotros nos vamos acercando, en el cual nos congregamos delante del altar, y es un momento de alegría, y como es un momento de alegría, estamos de pie, en actitud de disposición. Ya lo decía, inicia la Eucaristía precisamente con la bendición. Seguidamente el sacerdote hace un saludo, invitándonos para que vivamos este sacramento de la Eucaristía de la mejor manera. Seguimos aún de pie. Seguidamente de este saludo viene el acto de contrición, en el cual precisamente le pedimos a Dios que perdone nuestras faltas. Es algo que yo sé que muchos de nosotros desconocemos, y es que si en el sacramento de la reconciliación a nosotros se nos perdonan los pecados mortales, o simplemente nuevamente recobramos la gracia o esa comunicación con Dios, en el sacramento de la Eucaristía, en ese momento en que el sacerdote nos dice, queridos hermanos, reconozcamos sinceramente nuestros pecados, es ahí donde nosotros, en un acto de humildad, reconocemos nuestros pecados, esos pecados veniales que comúnmente nosotros cometemos día tras día. Y por el poder y por el sacramento de la Eucaristía y por una oración que hace el sacerdote, se nos concede a nosotros el perdón de esos pecados veniales para poder participar de la mejor manera de la Sagrada Eucaristía. Por eso, cuando el sacerdote nos dice, reconozcamos sinceramente nuestros pecados, lo que perfectamente podríamos hacer es cerrar nuestros ojos, recordar esos pecados veniales que hemos cometido, que en ese momento comenzarían en nosotros a alejarnos de Dios, para que el Señor nos perdone precisamente por el sacramento que estamos celebrando. Y recordemos esa bonita oración que precisamente después del acto que nosotros hacemos de pedir perdón, hacemos todos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, esa oración, seguidamente con la fórmula que solo le compete al sacerdote, que dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con esa formulita, unida al arrepentimiento que puede haber en cada uno de nuestros corazones, recibimos el perdón de los pecados veniales para poder acceder al sacramento de la Eucaristía de la mejor manera. ¿Qué más debemos de tener en cuenta en este sacramento y en esa parte inicial de la Eucaristía? Terminado este acto de perdón, en el cual pedimos perdón, viene un canto precisamente que ayuda para que este momento de reconciliación sea más fructífero y nos lleve a nosotros a introducirnos más en este misterio que estamos celebrando o que estamos precisamente a punto de celebrar. ¿Qué más tenemos en el sacramento de la Eucaristía? Bien saben ustedes, queridos hermanos, que todos los domingos
y de manera especial en semana cuando hay alguna celebración especial, cuando la iglesia nos propone la celebración, ya sea alguna fiesta del Señor, alguna fiesta o dedicación o algo dedicado a la Santísima Virgen María o de algún santo que ha sido representativo en la iglesia, tenemos ese magnífico himno del Gloria, en el cual contemplamos y en el cual proclamamos las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, en el cual proclamamos que Cristo vive resucitado, que Cristo reina, no solamente en el universo, no solo en la iglesia, sino también que Cristo reina en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Seguidamente del canto de gloria viene la oración colecta. Es la oración que recoge las intenciones de todos los que participamos de la celebración de la Eucaristía. Cuando el sacerdote dice, oremos, lo voy a decir de la siguiente manera, todos podemos colocar las intenciones que traemos para la Eucaristía en ese momento en el altar del Señor. Cuando el sacerdote hace la invitación, oremos, todos nosotros debemos despojar todas esas intenciones, no sé, por un familiar, por un amigo, por una necesidad personal, comunitaria, depositarlas en el altar del Señor. ¿Para qué? Precisamente sabiendo que eso se ofrece es por nuestras intenciones, sabiendo que la Eucaristía se realiza es en la iglesia, por la iglesia y para la iglesia, por la iglesia que somos nosotros. Los invito para que vayamos a unos cortes comerciales y que luego continuemos con este tema de formación. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos. Más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia.
Hablábamos de la oración colecta, en la cual ponemos en el altar del Señor las intenciones que hay en cada uno de nuestros corazones. Cualquier intención de cualquier fiel que participa de la Eucaristía perfectamente se puede colocar en el altar del Señor. Valga la aclaración y quiero aquí hacer un paréntesis para hablar sobre una cosita muy sencilla. Hace muy poco las redes sociales y los medios de comunicación desafortunadamente y muchas veces se prestan para malas informaciones. Hace poco escuchábamos que el Papa Francisco había dicho, había pronunciado en una homilía o en algún momento delante de algunos fieles que la celebración de la Eucaristía no se cobra. Muchos de nosotros colocamos el grito en el cielo, pero ¿cómo así? Si el Papa lo dijo, ¿y por qué si yo voy a mandar a celebrar una Eucaristía me cobran esto y esto? Quiero que en ese momento precisamente reflexionemos un poco sobre eso. ¿Por qué? La Eucaristía no tiene precio. ¿Por qué lo digo? Por el siguiente motivo. A ninguno de nuestros fieles cuando entran al templo a la celebración de la Eucaristía no tenemos una chequera ya o no tenemos un recibo de pago donde tienen que cancelar. Perfectamente podemos venir con toda la libertad a celebrar el sacramento de la Eucaristía. En ningún momento nos están cobrando. Valga la aclaración. Si nosotros necesitamos que la Eucaristía se ofrezca por una intención especial, llámese por el eterno descanso de un ser querido, por el cumpleaños de alguien, no sé, por una boda, por un bautismo, la Iglesia lo que nos pide es un estipendio, una ofrenda, que si fuésemos a ser conscientes desde lo espiritual, la Eucaristía no tiene precio, no tendríamos con qué pagarla, pero lo tomamos desde otro punto y es precisamente el ayudar al sostenimiento del culto. Si nosotros, que somos tan críticos de muchas cosas en muchas ocasiones, fuésemos críticos y aplicáramos todo como lo pide o como lo dice la Iglesia, recordemos uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia: ayudar al sostenimiento del culto y de sus ministros. Desde ahí perfectamente podemos entender el aporte o esa ofrenda que la persona da para poder acceder, por así decirlo, o para la intención de la Eucaristía. No es que se esté cobrando por el sacramento, lo que se pide es una ofrenda. ¿Y para qué sirve esa ofrenda? Primero, tiene un sentido escatológico. Eso me lleva a acrecentar o a ser consciente que cuanto soy, que cuanto tengo, cuanto he recibido, lo he recibido de Dios. Y yo ofrezco algo a Dios por todo lo que Él me ha concedido. Segundo, ya lo decía, basándonos en el sacramento, en los mandamientos, de la Santa Madre Iglesia, nosotros como católicos estamos en la obligación de ayudar al sostenimiento de la Iglesia. Y como tercero, bien sabemos que esta iglesia, este templo no se barre solo, que las luces EPM no nos regala la factura de la energía, que tenemos que pagar sacristán, que tenemos que comprar hostias, que son muchas las cosas que tenemos que cancelar. No somos muchas veces conscientes de eso. Creemos que por estar al servicio del culto divino, el Señor todos los días nos va a mandar 10,000 pesos para la factura de luz, para el agua, para pagarle el sacristán, para barrer. No, son cosas que precisamente salen de ustedes. ¿Y por qué lo digo? Porque es triste uno escuchar en muchos fieles, esa crítica a la iglesia. ¿Por qué la iglesia cobra por eso? ¿Por qué la iglesia cobra por aquello? Lo que se hace en la iglesia es por ustedes y para ustedes. Bien lo han escuchado ustedes en muchos de las homilías, en muchas de las Eucaristías. Los sacerdotes en una parroquia simplemente son pasajeros. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Esta hora simplemente es de ustedes. Es de ustedes, hecha por ustedes y para las futuras generaciones. Así que no tengamos reparo, si podemos en la medida de las posibilidades dar una ofrenda, simplemente hagámosla de la mejor manera. Qué triste, y lo digo por experiencia propia y por la experiencia de muchos de ustedes. Muchas veces damos una ofrenda y la condicionamos. Y cuando uno condiciona algo simplemente no está dando nada, simplemente es un protocolo. Porque cuando uno da, llámese, no sé, en algo económico, en tiempo, en cariño, en amor, cuando uno da, esperando algo a cambio, simplemente no dio nada. Lo que hizo fue una patraña, una obra de teatro, un protocolo. Simplemente, si vamos a dar, démoslo de corazón. Cierro paréntesis y continuamos ahora sí con lo que veníamos hablando de la celebración de la Eucaristía. Entonces decíamos que teníamos la oración colecta, en la cual nosotros le ofrecemos al Señor todos. El sacerdote ofrece una intención especial por quien haya dado la ofrenda, se celebra esa Eucaristía. Pero todo fiel que participa de la Eucaristía puede en ese momento presentar también al Señor sus necesidades, las peticiones que pueden haber en cada uno de sus corazones.
Seguidamente de esta oración viene la lectura de la palabra de Dios. Yo ahora decía, la celebración de la Eucaristía se compone de dos partes, celebración o la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Estamos en la liturgia de la palabra. Después de esta oración colecta viene la lectura de la palabra. Normalmente en semana, la liturgia de la palabra siempre se compone de una primera lectura que en semana perfectamente puede ser tomada de algún libro del Antiguo Testamento, o si estamos en Pascua o alguna fiesta, un texto del Nuevo Testamento, un salmo y un evangelio. Un evangelio que la Iglesia, pues muy sabia en su organización, tiene unos ciclos, tiene unos tiempos en los cuales hace que los textos no se repitan continuamente, sino que se toman diferentes evangelistas dependiendo el tiempo, dependiendo la época. Pero los fines de semana, por ser el domingo, Día del Señor, día importante para nosotros los católicos, día consagrado al Señor, precisamente la Iglesia nos propone que en la liturgia de la palabra se tome cuatro lecturas. La primera, tomada normalmente del Antiguo Testamento. Un salmo, una segunda lectura que siempre se ha de tomar del Nuevo Testamento, de una carta pastoral, de una carta de San Pablo dirigida a alguna de las comunidades, y que se tome, claro está, el texto del Evangelio. Seguidamente de estas lecturas viene la predicación o viene la homilía o la reflexión que hace el sacerdote. Y quiero que seamos conscientes en lo siguiente. En esta celebración o cuando están en las lecturas de la palabra, normalmente siempre se nos enuncia qué texto es, de dónde está tomado, de la carta de quién, si es de un profeta, de qué libro está tomada. Y cuando se termina la palabra, cuando se termina la lectura, que tengamos claro esto, si es un texto que no es un evangelio, todos los otros excepto los evangelios, cuando se termina la lectura de un texto que no es un evangelio, siempre se dice palabra de Dios. Mas cuando es un evangelio, siempre se dice palabra del Señor, dejando claro que los evangelios precisamente es la vida de Jesús, es la propia vida de Jesús. Entonces, cuando es un texto, otro texto que no es, cuando es un texto tomado de cualquier otro libro que no es precisamente un evangelio, decimos palabra de Dios. Pero cuando es un evangelio decimos palabra del Señor, y ya sabemos las respuestas que damos a esto. Seguidamente de las lecturas, de la homilía, viene una parte muy especial que se celebra especialmente los domingos o en algunas fiestas especiales, y es la proclamación del credo, en el cual en este hermoso himno, en este hermoso acto de fe, profesamos que creemos en Dios. Y no solo que creemos en Dios, que creemos en Dios que es Padre, en su Hijo Jesucristo, que creemos en el Espíritu Santo y que creemos en la Iglesia. Por eso lo hacemos de esta manera. El credo, esa profesión de fe en el cual nosotros decimos, vuelvo y repito, que creemos en Dios que es Padre, que creó todo, que es el creador de todo, que creemos en Jesucristo su Hijo, que se encarnó, que vino al mundo para redimirnos, para darnos a nosotros la salvación, que creemos en el Espíritu Santo que ilumina, guía y acompaña la vida de la Iglesia y la vida del creyente, y que creemos de manera especial en la Iglesia, que fue a la que Dios quiso o Jesús quiso entregarle este gran tesoro como son los sacramentos, entregarse Él mismo. Entonces, la proclamación del credo. Hay dos formas del credo. Uno es el credo de los apóstoles, que es el que comúnmente nosotros recitamos, que es el corto: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, ese que conocemos que es corto. Pero hay otro credo que es mucho más largo, el credo niceno-constantinopolitano, en el cual simplemente es una profesión de fe que difícilmente, tristemente, nosotros muchas veces desconocemos. ¿Por qué es mucho más largo? ¿Y por qué es mucho más largo? Porque quizás se centra en especificar más o en explicar más qué es lo que contiene el credo. Sería bueno que nosotros conozcamos, inclusive de pronto hacerle la propuesta también a los demás sacerdotes de la parroquia, para que en algunos domingos precisamente recitemos este credo largo, para que no se nos vaya a olvidar, que fácilmente podemos olvidar. Desde el canto inicial hasta este momento tenemos la primera parte de la celebración de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Pero esta liturgia de la palabra va acompañado de diferentes momentos. Por ejemplo, yo lo decía, en el canto inicial, y mientras que estamos iniciando, estamos de pie. Estamos de pie durante todo lo inicial hasta la oración colecta. Hasta la oración colecta estamos de pie.
Para las lecturas tiene un significado muy bonito. Estamos sentados. ¿Qué significa o cuál es la actitud o qué conlleva o qué se explica en esta actitud de estar sentado? El que está sentado está presto a escuchar. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Pero hay algún detalle muy bonito y es que en el Evangelio, por ser el Evangelio el que relata el misterio de la vida de Jesús, nos colocamos en pie, precisamente en la reverencia o en el respeto que como tal conlleva la misma palabra, la palabra de Jesús. Por eso en las lecturas, tanto en la primera lectura, en el Salmo y cuando hay segunda lectura, en la segunda lectura, estamos sentados para el Evangelio, nos colocamos de pie y se nos da una invitación y es para disponernos, porque no es una lectura común. Valga la aclaración, la palabra de Dios es importante y bien lo sabemos, pero el Evangelio tiene una primacía o tiene una importancia mucho más grande, porque es el mismo Jesús quien quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Y en ese momento estamos en pie, inclusive estamos en pie desde el momento que iniciamos el canto antes del Evangelio. Nos colocamos de pie en disposición de escuchar la palabra del Señor. Y valga la aclaración aquí también otro llamado de atención, otro jaloncito de orejas. Queridos fieles, estén atentos a lo que se proclama en el altar, a lo que se proclama precisamente en el ambón, a las lecturas que escuchamos. Es triste y uno muchas veces, por picardía quizás o por malicia indígena, como llaman por ahí, uno lo hace. Y es preguntarle a la gente de quién era tomado el texto, qué decía. Porque muchas veces venimos en cuerpo a la Eucaristía, pero nuestro espíritu, nuestra alma, está quién sabe en dónde. Y perfectamente nos puede pasar, y disculpe lo que voy a decir, que es el cuento que siempre decimos. Le pregunto a la gente, ¿de qué hablaba la homilía? El padre habló muy bonito, pero no recuerdo de qué habló. O las lecturas eran muy bonitas, pero no recuerdo lo que decían. Ser muy conscientes de qué es lo que estamos celebrando, de qué es lo que estamos escuchando, de que todas estas cosas simplemente nos llevan a ese encuentro definitivo, a ese encuentro verdadero con el Señor. Así completamos esta primera parte del sacramento de la Eucaristía, la liturgia de la palabra. Yo creo que podríamos ir perfectamente en esta ocasión, en este día, dejando así. Seguramente en el próximo programa seguiremos hablando de la vida práctica de nosotros los creyentes y de la segunda parte de la Eucaristía, en la cual tenemos muchas cosas que ir aprendiendo, otras muchas que tenemos que ir mejorando y otras muchas que precisamente tenemos que sacar de nuestra vida, que pueden ser escandalosas, inclusive que no están bien vistas cuando estamos en el sacramento, cuando estamos en la iglesia, en la recepción de algún sacramento o cuando estamos en la práctica de algún acto de piedad o de algún acto de fe. Recordemos, seamos conscientes, seamos conocedores, conozcamos cada día más el magisterio de la iglesia, conozcamos cada día más qué es lo que estamos celebrando. No caigamos nosotros en ese pequeño error y que es, lo digo pequeño, pero que a la vez es drástico, o esa afirmación tan drástica que dice, católicos ignorantes, futuros protestantes, que perfectamente se da. Y es triste escucharlo. Cuando yo era católico, yo era esto, uno le pregunta a la gente, ¿realmente usted fue católico? Es de dudarlo. ¿Por qué? Porque un católico realmente vive, digámoslo así, lo que celebra y celebra lo que vive, conoce lo que celebra, no simplemente viene aquí como un ente a saber sin saber a qué es lo que está celebrando, no. Un verdadero católico, un verdadero cristiano debe ser consciente de que celebra un acto de amor, de que lo hace personal pero también comunitariamente, de que estás en la presencia del Señor, conoce lo que va a celebrar. Esa es la invitación en este día. Conozcamos cada día más de nuestra iglesia, enamorémonos cada día más de nuestra iglesia, enamorémonos cada día más del Señor. Aprovechemos este día, esta oportunidad, para agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, para encomendarle nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, familiares y amigos, para encomendarle al Señor cuánto somos y cuánto tenemos. En esta oportunidad les agradezco porque una vez más nos han permitido llegar a cada uno de sus hogares, a cada una de sus casas, a cada una de sus vidas. Pero la invitación también es para que no solamente nos permitan entrar a sus casas, sino para que también ustedes junto con nosotros podamos perfectamente ir creciendo cada día más en ese conocimiento de la iglesia, en ese conocimiento de Dios, en ese amor a Dios. Para ustedes, para cada uno de ustedes, queridos oyentes, queridos televidentes, un agradecimiento muy especial por permitirnos llegar hoy hasta ustedes. Le pedimos al Señor que derrame gracias y bendiciones sobre cada una de sus vidas
y que en todo momento les conceda la gracia de vivir en su amor, en su misericordia y en su bondad. Para todos ustedes un resto de día muy feliz y que Dios les acompañe siempre. Dios les pague.